Buenas tardes muchachos y bienvenidos a esta cuarta clase de nuestro curso de Introducción a la Ingeniería de Procesos Metalúrgicos y de Materiales. En esta cuarta clase vamos a empezar con la unidad temática 2, que son los balances macroscópicos de materia en procesos metalúrgicos y de materiales. Y bueno, a lo largo de la clase vamos a ver las siguientes temáticas, ¿no? Vamos a ver una breve introducción, vamos a hablar de algunos conceptos previos que ya deberían manejar, pero bueno, los vamos a ver rápidamente. Vamos a hablar un poquito de la ley de conservación de la materia, la ecuación de balance macroscópico de materia y los pasos para realizar un balance macroscópico de materia. Además vamos a ver unos ejemplos de balance macroscópica de materia. Vamos en esta primera clase de la unidad, la clase 4, a ver únicamente la introducción y los conceptos previos. La siguiente clase vamos a ver la ley de conservación, la ecuación de balance y los pasos para hacer el balance. Y ya después vamos a tener algunos ejemplos separados en una clase cada uno. Entonces, en principio vamos a trabajar de esta manera. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Entonces, lo primero que nos interesaría saber es qué es un balance de materia. Nos interesaría también saber qué es un balance macroscópico, porque bueno, si aquí en el temario dice balances macroscópicos de materia, debe haber balances microscópicos. Entonces, ¿qué es un balance macroscópico? ¿En qué se diferencia de un microscópico? Puede ser que nos interese. Y bueno, ¿para qué nos sirve hacer un balance macroscópico de materia? Entonces, para responder estas preguntas, vamos a empezar diciendo que los balances de materia están fundamentados en la ley de conservación de la materia. Si ustedes recuerdan, la ley de conservación de la materia en su forma más general dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En ese aspecto, lo que implica un balance es que nosotros calculemos los productos de un proceso a partir eh, de los insumos que nosotros vayamos a alimentar al mismo, ¿no? En ese caso, nos interesa porque la mayoría de los procesos metalúrgicos involucran en el transporte, la transformación y la mezcla o separación de diversos materiales. Eso quiere decir que nosotros vamos a meter un insumo, se va a procesar y vamos a obtener un producto de ese proceso. Entonces, bueno, lo que nos permite el balance macroscópico es tener un control sobre el proceso, sobre la composición química de lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, además de la composición química, nos permite controlar el flujo másico o masa total de los productos que obtenemos de dicho proceso. Entonces, básicamente los usamos para el control de proceso. Existen ecuaciones para describir tanto el transporte de masa como el transporte de especies químicas. ¿En qué se diferencia el transporte de masa y el transporte de especies químicas? Bueno, en general el transporte de masa se refiere al transporte de todas las fases presentes en nuestro sistema y el transporte de especies químicas más que nada se refiere a una especie química individual. En ese aspecto hay que tener en presente esa diferenciación. A veces no la ven tan clara en los cursos posteriores, pero bueno, son ecuaciones diferentes y se tratan de diferente manera, a pesar de que tienen sus similitudes, ¿no? Entonces tengan en cuenta que hay una ecuación para el transporte de todo lo, por así decirlo, de la masa total del sistema y una ecuación para cada una de las especies que están participando en ese sistema, ¿no? Bueno, la segunda pregunta decía que es un balance macroscópico. Entonces, vamos a intentar responderla comparando lo que es un balance macroscópico y un balance microscópico. Entonces, una aproximación macroscópica nos permite realizar un balance independientemente, no tienen tanto que ver con las unidades del proceso, con las dimensiones del proceso, no dependen de eso. Entonces se puede usar una aproximación macroscópica o microscópica independientemente del tamaño que vaya a tener dicho proceso. O sea, no importa si estamos trabajando a nivel laboratorio o a nivel industrial, siempre se puede aplicar cualquiera de las dos. A lo que más se refiere es a cómo vamos a trabajar el sistema. En el caso de la aproximación macroscópica, nos permite hacerlo de una manera un poco más rápida y concisa, ya que vamos a hacer un balance, ahora sí que rápido del proceso, a pesar de que no vamos a poder ver qué es lo que pasa dentro,
Por ver qué es lo que pasa adentro se refiere a que no vamos a poder observar cómo se transportan las especies dentro del mismo, no vamos a poder visualizar cómo, si hay gradientes de concentración adentro del proceso, si en general no vamos a poder ver qué pasa dentro del proceso, pero es una aproximación rápida y nos permite hacer un control de proceso eficiente y prácticamente instantáneo. Entonces, bueno, se produce mediante un conjunto de ecuaciones algebraicas o diferenciales en algunos casos, la mayoría de las veces es algebraica. Eh, Actualmente inclusive ya se está aplicando lo que es aprendizaje automático o machine learning a lo que es el control de procesos mediante aproximaciones macroscópicas. Entonces, bueno, nos permite hacer eso, un control rápido del proceso a costa de que no sabemos qué pasa dentro del mismo en el aspecto de que no vamos a poder ver el transporte de cada especie individual o no vamos a poder ver los gradientes de concentración que se lleva a cabo dentro del proceso. No vamos a poder ver si el fluido se mueve de diferente manera, si hay un sólido que tiene determinada porosidad y eso nos da un poquito más de área para realizar transformaciones, o sea, no nos permite ver muchas cosas, pero nos permite hacer un control rápido del proceso. En el caso de la aproximación microscópica, nos permite conocer un poquito más a profundidad qué es lo que ocurre dentro del proceso. En ese aspecto tampoco nos importan las dimensiones que tiene el sistema. Es más que nada el conjunto de ecuaciones que vamos a emplear para realizar nuestro estudio del proceso, ¿no? Entonces, bueno, los balances microscópicos son un poquito más complejos de desarrollar que el balance macroscópico y normalmente los cálculos tardan más también, ¿no? En este caso se usan ecuaciones diferenciales y muchas veces o en la actualidad prácticamente todo se realiza mediante software CFD. Eh, entonces, bueno, ¿qué es lo que nos permite hacer? Visualizar qué es lo que ocurre adentro del proceso. Entonces vamos a ver estos dos. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos este horno. Este de aquí es una visualización de cómo se agrega una aleación adentro de un reactor y esa aleación, cómo se incorpora a lo que es el baño de metal líquido, ¿no? Entonces, para ajuste de composición química de la carga o qué es lo que vamos a obtener la aleación, ¿no? La composición final de la aleación. Entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos este horno y estamos en la etapa de producción. En ese caso, tomamos una muestra, le medimos composición química y nos falta, por ejemplo, silicio a lo que es un acero. Entonces lo que hacemos es agregar el silicio en forma de una aleación ferrosa, que es ferrosilicio. En este caso, en el caso de la aproximación macroscópica, únicamente nos va a interesar cuánto silicio tenemos que agregar para que salga con la composición química final. Entonces calculamos rápidamente cuánto silicio agregamos, lo agregamos, no sé, les va a salir 20 kilos, a lo mejor es un costal, lo aventamos completo al horno, se ajusta la composición química y obtenemos lo que queremos, ¿no? La composición química final. Entonces un control rápido de proceso, hacemos el cálculo rápido, agregamos el silicio, obtenemos lo que queremos. En este caso podemos ver que el modelo lo que hace es simular las partículas de silicio, cómo se incorporan a la aleación y bueno, nos está dando una visualización de cómo estas partículas que agregamos aquí tiene una agitación mediante gas. Entonces, bueno, nos dice cómo se mueve el fluido y nos dice cómo se mueven las partículas, desde cómo se están disolviendo, que en este caso el gas que está inyectado por aquí se agregan las partículas, las empuja hacia el lado opuesto y en esta zona se empiezan a disolver. Entonces una vez que se disuelven, se empiezan a incorporar en el baño y bueno, terminamos con una composición química homogénea al final. Entonces esto cómo se disuelve no lo podemos ver mediante una aproximación macroscópica. La aproximación microscópica sí nos permite verlo. Esa es la diferencia de las dos. Pero, por ejemplo, hacer esto para hacer un cálculo rápido en lo que es un balance, en lo que es en el momento de producción, a lo mejor no nos conviene porque nos vamos a tardar mucho. Eso es mucho tiempo en el que el horno va a estar manteniendo la temperatura del metal. Hay pérdidas de energéticas, entonces
vamos a gastar un poquito de recursos o muchos recursos en un balance que se puede hacer rápidamente mediante una aproximación macroscópica, donde no necesitamos saber cómo se están disolviendo, sino solo ajustar la composición química. En este caso, si queremos estudiar cómo eficientar el proceso, pues sí nos interesaría ver cómo se ve ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, esa es la diferencia entre las dos aproximaciones, más o menos. Nosotros ahorita en este curso estudiamos esta y más adelante van a estudiar cómo hacer una aproximación microscópica, ¿vale? Las aplicaciones en lo que es la ingeniería metalúrgica son muy variadas. Por ejemplo, la que les acabo de describir, que son los balances de carga en hornos de fundición. Esa es una aplicación muy, muy, ay, ¿cómo se dice? Muy clásica de lo que es un balance macroscópico de materia. En este caso, este es un horno de inducción. Este de aquí es un horno olla. No son el mismo, pero la idea general de cómo operarían para meter una adición metálica es la misma, ¿sale? Solo por si tenían la duda. Pero bueno, entonces un balance de carga, en un horno de fusión, pues eso es una aplicación que es muy frecuente, ¿sale? Control de basicidad en la escoria de procesos siderúrgicos. En ese caso es importante controlar la composición química de la escoria porque el refractario que se usa en un proceso de aceración generalmente es básico. Entonces, si la escoria tiene componentes que le dan un carácter ácido, ese refractario básico va a reaccionar con esa escoria ácida y, bueno, podríamos ocasionar un accidente, ¿no? Se podría desgastar muy rápidamente, podría ocasionar algún derrame, en el peor de los casos, a lo mejor solo hace que tengamos que cambiar más frecuentemente el refractario, entonces por ahí hay que controlar la masa o la composición química de esa escoria, ¿no? Que es uno de los objetivos de un balance macroscópico de materia. Controlar la composición química durante procesos de electrorefinación también es importante. Sobre todo, por ejemplo, el control de la composición de los licores que estamos depositando. Si vamos a agregar un aditivo, también tenemos que controlar cuánto estamos agregando, no podemos meter el que nosotros queramos. Entonces ahí, por ahí también hay un control o calcular los flujos durante procesos de beneficio de minerales. Sobre todo, por ejemplo, en los procesos de conminación, pues podemos controlar el flujo másico de material que estamos procesando, en los hidrociclones, cuál es la masa de la descarga, o sea, en ese caso sería más que nada controlar el flujo de mineral que pasa en cada uno de los reactores que involucra un proceso de beneficio de mineral para posteriormente obtener lo que sería nuestro valor metálico, ¿no? Bueno, esos serían unos ejemplos de algunos procesos. Bueno, vamos a pasar con los conceptos previos. Perdón. Bueno, en cuanto a conceptos previos, tenemos esta lista de que vamos a revisar rápidamente. Entonces vamos a empezar con el concepto de dimensiones, después sistemas de unidades, conversión entre unidades, unidades molares, la composición química, ley de gas ideal, estequiometría, reacción química, reactivo limitante y en exceso. Todos estos conceptos ya deberían manejarlos hasta cierto punto, pero los vamos a revisar muy rápidamente, solo un breve repaso y para poder ver ya lo que es un balance donde los vamos a aplicar. Entonces, bueno, esta es la bibliografía básica de lo que es esta sección del curso, que son tanto los conceptos previos como los balances macroscópicos de materia. Ustedes los pueden ver en este que se llama Handbook on Material and Energy Balance Calculations in Material Processing, de Geiger y Fine. Aquí viene básicamente, comienza con eso, con un repaso de conceptos previos y después da pauta a lo que son los balances macroscópicos de materia, en este caso en procesamiento de materiales, y bueno, los ve sin reacción química, con reacción química, entonces como que los separa por ahí. Nosotros no lo vamos a separar tanto, pero bueno. eh, Esta es la bibliografía para esta sección del curso. Para la que sigue también, balances macroscópicos de energía térmica. También este es un buen libro. Y bueno, hay una versión viejita que se llama Metallurgical Processing. Una versión anterior a esta. Esa también está bien. Esta tiene más ejemplos, la que es Material Processing.
la de Metallurgical Processing tiene muchos más datos termodinámicos que esta, ¿no? Entonces, bueno, se atacaba de una forma distinta, tenía otros ejemplos, pero bueno, cualquiera de los dos le serviría para esta parte. Entonces vamos a empezar con nuestros conceptos previos y vamos a empezar estudiando lo que es una dimensión. Entonces la mayoría de los cálculos y mediciones en ingeniería implican el manejo de cantidades denominadas dimensiones. Entonces una dimensión es una descripción de un concepto abstracto eh, o de características de un sistema. Entonces, por ejemplo, un concepto abstracto como el tiempo o la velocidad, nosotros para describirlo necesitamos de las dimensiones, que básicamente lo que hacen es comparar este concepto con un patrón o estándar. Y bueno, al comparar el concepto o la característica, por ejemplo, si es masa o densidad contra un patrón, ya podemos saber cuánto vale ese concepto o cuánto vale esa característica. Entonces, bueno, comparamos con ese patrón y de tal manera que una dimensión está compuesta por un número que tiene que ver con la magnitud que tiene lo que estamos viendo comparado con el patrón y una unidad que viene referida justamente a ese patrón. Entonces, por ejemplo, 3 gramos están comparados contra el patrón de 1 gramo. Entonces, de esta manera, nuestra dimensión nos dice qué tanto masa, en este caso, va a tener un material comparado con ese patrón, ¿no? Entonces, básicamente, la dimensión es eso, ¿no? Nos dan un número y una unidad. Entonces, hay una dimensión para diversos conceptos o para características del sistema. En cuanto a los sistemas de unidades, que ya vimos que los necesitamos aquí para comparar con ese patrón, tenemos actualmente tres que son como los más importantes, que es el sistema sexagesimal de unidades, el sistema americano de unidades ingenieriles y el sistema internacional de unidades. De estos tres, el sistema internacional de unidades es el que nosotros vamos a usar más frecuentemente. El CGS es el mismo, nada más que es similar, solo que en lugar de usar kilogramo, en lugar de usar metro, usa centímetro, gramo, segundo. En este caso es metro, kilogramo, segundo, como unidades básicas para la distancia, la masa y el tiempo, respectivamente. El sistema americano, si lo deben conocer, es el que trae pulgadas, libras, o sea, es el sistema americano para ingenieros. También es muy válido que se use, sobre todo porque la mayoría de las herramientas o componentes mecánicos muchas veces vienen en este sistema y no en el sistema internacional. Pero bueno, a nosotros nos interesa un poquito más el sistema internacional porque debería ser el estándar. Al menos se pensaba que iba a ser el estándar en algunos años, pero bueno, ojalá y lo sea. Y bueno, siendo que el sistema internacional de unidades es el que más nos interesa, vamos a estudiarlo un poquito más. En este caso, el sistema internacional parte de 7 dimensiones básicas, ¿sale? Que son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura y cantidad de sustancia. Digo, 6 unidades. Creo que me falta intensidad luminosa. Sí, me falta una. Entonces, si son 7 unidades básicas, aquí falta intensidad luminosa. Se me olvidó. No la puse, pero bueno. Vienen estas. Entonces, parte de estas 7 cantidades básicas, que aquí son 6, ahí le ponen aquí abajito. Y bueno, cada una tiene sus unidades y tiene sus símbolos asociados, ¿sale? Entonces la longitud viene dada en metros, su símbolo es una M minúscula, debería ser, no sé por qué está una M mayúscula. La masa es un kilogramo, kg, el segundo de tiempo de segundo, el ampere, que es una A, el Kelvin una K mayúscula y el mol, que es que se escribe tal cual mol, ¿no? Entonces, bueno, aquí le puse una letrita al lado de cada dimensión, sobre todo de estas primeras, porque a partir de estas dimensiones, que son las básicas, nosotros podemos obtener otras dimensiones en el sistema internacional. Entonces, estas unidades auxiliares del sistema internacional eh, están definidas para otras dimensiones y se puede hacer un análisis dimensional de las mismas con respecto a estas unidades básicas, ¿sale? Entonces nos puede decir en qué unidades está dado o en qué dimensiones está dado
con respecto a las unidades básicas. Entonces, por ejemplo, tenemos la frecuencia, que es Hertz, y que su dimensión es 1/tiempo. ¿Sale? Entonces, bueno, estas unidades auxiliares todas tienen un nombre especial, por así decirlo, y un símbolo asociado, ¿no? Entonces, frecuencia en Hertz, fuerza en newtons, presión esfuerzo en pascales, trabajo, energía o calor en joules, la potencia en watts, carga eléctrica en coulombs, diferencia de potencial en volts, capacitancia eléctrica en faraday, la resistencia eléctrica en ohms y la conductancia eléctrica en siemens. Entonces, por ejemplo, si vemos la presión, bueno, la fuerza primero, vemos que su análisis dimensional nos dice que es masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Esto es importante porque muchas veces algunos problemas se pueden resolver únicamente con análisis dimensional. Entonces, si ven es masa y longitud sobre tiempo al cuadrado, pues es aceleración, ¿no? Entonces, esto es masa por aceleración. Y serían sus unidades, serían los newtons, que serían kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Igual la presión sería la fuerza por unidad de área. Entonces la longitud la dividimos sobre longitud cuadrada, nos queda sobre longitud, masa por sobre longitud por tiempo al cuadrado. Y bueno, eso serían pascales, ¿sale? De todas estas se puede hacer análisis dimensional. Y bueno, además tenemos unidades o dimensiones adicionales que no tienen, por así decirlo, una unidad asociada en específico, sino que se le asocia una unidad compuesta por las unidades básicas, por ejemplo el área que está en metros cuadrados, y bueno, sería una longitud al cuadrado, ¿sale? Volumen, velocidad, aceleración, densidad, conductividad eléctrica, coeficiente de transferencia de calor por convección o capacidad caloríficas. Todas estas van a tener su conjunto de símbolos que las definen y bueno, podemos hacer un análisis dimensional de las mismas para saber cuáles son de qué dimensiones parte, ¿sale? Para poder crearse esta dimensión. Ahora otra ventaja del sistema internacional es que podemos usar prefijos. Entonces si esto se lo ponemos a un símbolo o a una dimensión, entonces estamos aplicando un factor multiplicativo sobre esa dimensión. Entonces dentro de los más comunes son estos que están cerca. Entonces centi, mili, deca, los que están cercanos a la unidad. Eh, Deca casi no se usa, pero deci, centi, mili, pues sí se usa. Hecto sí se usa, kilo sí se usa bastante. Entonces cada una de estas tiene como su aplicación dependiendo de qué tanta o con qué cantidades estamos trabajando. Por ejemplo, actualmente en el ámbito informático, los bytes que antes eran como muchísimo, eh, ahora son muy poquito, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que para guardar información tenemos que usar terabytes de un disco duro. Entonces eso nos da una idea de qué tanto hemos avanzado en esa parte, ¿no? También, por ejemplo, nosotros, en general, a escala laboratorio, a lo mejor trabajamos con gramos, a veces a miligramos, pero ya a escala industrial, a lo mejor estamos hablando de kilogramos, ¿sale? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Eh, Nos van a ayudar a hacer que las unidades sean más manejables y hay que tener cuidado de que no hay prefijos compuestos, por ejemplo, no habría un teragigabyte. Entonces, cada uno se usa por separado y referido y se usa dependiendo de el tamaño de las dimensiones que estamos usando, ¿sale? Entonces, bueno, eso sería con respecto al sistema internacional, pero como les dije anteriormente, pues no es el único sistema de unidades que nosotros tenemos. Como hay unidades igualmente válidas, muchas veces tenemos que trabajar con unidades de otros sistemas o inclusive con unidades que no están definidas en ningún sistema. Por ejemplo, el tiempo en días se puede usar perfectamente y no está asociado a ningún sistema, pero nosotros podemos usarlo. Al hacer esto nos causa un problema de que tenemos que hacer una conversión entre unidades que nosotros tengamos en nuestro sistema internacional o en otro sistema a lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Como les digo, por ejemplo, nos dan el tiempo en días, a lo mejor nosotros queremos calcular potencia, entonces lo necesitamos en segundos, hay que convertir esos días a segundos.
Para hacer la conversión entre unidades de otros sistemas o unidades que no están asociadas a ningún sistema, usamos lo que se denominan factores de conversión. Entonces nosotros tenemos dos tipos de conversión de unidades. El primer tipo de conversión involucra la multiplicación de nuestra dimensión por una equivalencia, ¿sale? La cual toma el valor del neutro multiplicativo, es decir, multiplicamos por una unidad de tal manera que se mantenga nuestra dimensión intacta, solo que con unidades diferentes, ¿sale? Eh, Se pueden además, en este caso, como estamos multiplicando por un neutro, por el neutro, que es la unidad, podemos encadenar varias conversiones, una tras de otra, y el resultado no se va a ver afectado. El segundo tipo de conversión, además de multiplicar por la equivalencia, suma cierta cantidad debido a que se cambia el sistema de referencia. Vamos a ver que el ejemplo más clásico de este otro segundo tipo de conversión es lo que es la escala de temperatura. No es el único caso, por ejemplo, cuando estamos midiendo potencial eléctrico, usamos un electrodo que tiene determinada referencia. Entonces ahí también lo vamos a usar. Eh, en la presión muchas veces también se puede llegar a usar con respecto a una presión de referencia, la medición, en cuyo caso pues también vamos a usar una conversión de tipo 2, pero en la mayoría de los casos la conversión de tipo 1 es suficiente. Entonces vamos a ver una conversión del primer tipo sería usar esta equivalencia, ¿no? Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Entonces de esta manera nosotros podemos obtener una equivalencia o un factor de conversión que sería un equivalente a la unidad, ¿no? Un neutro multiplicativo. Entonces podemos dividir la pulgada entre 2.54 centímetros o 2.54 centímetros entre una pulgada. Ambos serían 1 porque sería una equivalencia. Este es igual a este. Entonces esto sería una unidad, ¿sale? Entonces si nosotros multiplicamos una dimensión por ese factor de conversión, lo que cambian son las unidades, pero se mantiene la dimensión, ¿sale? Entonces 45 centímetros lo multiplicamos por este factor de conversión, de tal manera que el centímetro y el centímetro se anulan, nos queda en pulgadas nuestra dimensión, y bueno, únicamente dividimos, ¿no? Entonces 45 centímetros serían 17.72 pulgadas. Se pueden usar varios factores de conversión de manera consecutiva, ¿no? Por ejemplo, esta es la densidad del acero, lo podemos cambiar a libras sobre pulgada cuadrada. En este caso, por ejemplo, partimos de lo que sería nuestra dimensión original, la multiplicamos por el factor de kilogramos a libras, con lo cual ya lo tendríamos en libras. Y después estos metros los pasamos a centímetros. Estos serían tres factores, ¿no? Juntos. Un metro sobre 100 centímetros porque hay que cambiar cada uno de estos metros. Y finalmente cambiamos estos centímetros que nos quedaron, que serían centímetros cúbicos, a pulgadas. Entonces sería la densidad del acero, que son 7.850 kilogramos sobre metro cúbico, serían 0.28 libras sobre pulgada cúbica. Entonces se pueden usar encadenados de esa forma, ¿sale? No, como es el neutro multiplicativo, no hay ningún problema. En cuanto a los factores de tipo 2 o las conversiones de tipo 2, en este caso estas conversiones se le suma cierta cantidad después de realizar la conversión de unidades, porque la referencia en las diferentes escalas no es la misma. Entonces el caso más clásico es la temperatura, que podemos usar por ejemplo una escala absoluta como son los grados Kelvin o Rankine, que su cero es el cero absoluto, o una escala que ya estaba establecida con un cero que básicamente fue lo que se les ocurrió a cada uno de los investigadores que lo usaron, que en el caso de los grados centígrados o grados Celsius se usa el punto de fusión del agua a nivel del mar. En el caso de los grados Fahrenheit, su cero sería la mezcla de acetona, alcohol y agua, el punto de fusión de esa mezcla a una atmósfera de presión. Y bueno, ese es un poquito menor que el que tiene el grado centígrados, ¿no? Entonces en ese caso el cero cambia, por lo tanto después de hacer la conversión entre las unidades hay que cambiar esa referencia, ¿no? Entonces se le suma alguna cosa, se le suma o resta alguna cosa,
Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Pasar 50 grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces, si ven de 0 a 100, aquí hay 100 rayitas, ¿no? Entonces, un delta de grado centígrado o 100 deltas de grados centígrados es equivalente a la diferencia que hay entre 212 y 32 grados Fahrenheit, que son 180. Entonces 100 rayitas aquí son igual a 180. Entonces una rayita aquí es 1.8 rayitas aquí. Entonces 50 grados centígrados cambiamos ese un delta de grado centígrado a grado Fahrenheit porque serían rayitas más chiquitas, entonces por 1.8, ¿no? Y luego además le sumamos 32 para que este 0 pase a ser este 0, ¿sale? Entonces de esta manera nosotros podemos hacer esta conversión de tipo 2 que involucran un cambio en el sistema de referencia. No son tan comunes, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta porque sí se usan bastante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, temperatura se usa bastante. Ahora, ya que vimos conversión de unidades, vamos a hablar un poquito de las unidades molares. Eh, bueno, las unidades molares son equivalencias entre cantidad de sustancia y masa, que se usan porque normalmente esta equivalencia la hacemos mediante la masa molar, pero esa masa molar está normalmente referida a lo que son gramos con respecto a mol para una determinada especie química. Eso está muy bien a nivel laboratorio, pero ya cuando estamos trabajando a nivel industrial, eh, mu muchas veces hacer esa conversión de gramos a moles involucra que nosotros hagamos conversión de, no sé, de toneladas a gramos, luego gramos a mol, y luego trabajamos con esos mol, entonces estamos trabajando cantidades muy grandes, dimensiones muy grandes, y pues no es tan cómodo. Entonces para un poquito solventar esta carencia se usan las unidades molares. Entonces en este caso lo que se hace únicamente es como hacer una equivalencia, por ejemplo, en gramos a gramos mol. Esta es la masa molar del hierro, ¿no? Entonces sería la equivalencia a mol, ¿no? Entonces aquí normalmente no le ponemos que son gramos, ¿no? Sino que son gramos a mol. En el caso de las unidades molares, sí le tenemos que poner que es gramo a gramo mol, kilogramo a kilogramo mol o libra a libra mol, ¿no? Entonces 55.845 kilogramos equivalen a un kilogramo mol. Ahorita no se ve tanto como su beneficio, pero la idea es esa, que nosotros, por ejemplo, si tenemos que calcular la reacción de un reactor de toneladas, no tengamos que pasar a moles, sino que podamos calcular la reacción a partir de la masa molar en unidades molares, ¿no? En lugar de usar gramos mol, usamos kilogramos mol y entonces trabajamos números más accesibles y de manera más fácil. Entonces, ya que veamos algún ejemplo, esto va a quedar un poquito más claro, pero en principio la idea es esa, ¿sale? Eh, bueno, en cuanto a composición química, que es el siguiente tema de lo que es el repaso, la mayoría de las procesas no se trabaja con sustancias puras. Bueno, antes de que pasemos, esta parte de aquí la vamos a ver mejor cuando veamos un ejemplo, ¿saben? Entonces, ahorita quédense con que sería la misma equivalencia, que es la masa molar, pero, por ejemplo, de kilogramo a kilogramo mol, libra a libra mol, tonelada a tonelada mol. Entonces, la idea es esa, ¿no? Es la masa molar, pero usando unidades másicas diferentes, por así decirlo. ¿Sale? Entonces vamos a ver esta. Entonces quedamos en que vamos a ver composición química. Entonces en la mayoría de los procesos nosotros no trabajamos sustancias puras, sino que trabajamos mezclas. Por lo tanto es importante que nosotros conozcamos la composición química de esas mezclas. Eh, y bueno, por convención hay que mencionar que esta composición química en sólidos y líquidos se da en fracción masa o porcentaje másico, a menos que especifiquemos lo contrario, pero normalmente por convención, si vemos una composición química de un sólido o un líquido, eh, siempre va a estar en fracción masa o porcentaje másico. Y para el caso de los gases siempre va a estar en porcentaje molar o fracción mol, que si se acuerdan, debido a la ley del gas ideal, el porcentaje molar o fracción mol también es porcentaje volumen o fracción volumen, pero bueno, en general, si son gases, la composición nos los van a dar en mol, ¿sale? ¿Por qué nos interesa conocer la composición química? Porque no trabajamos con sustancias puras y entonces tenemos que aprender a trabajar con esta serie de datos, ¿no?
En cuanto a la fracción masa, está definida como la masa del componente A entre la masa total de la mezcla. Y el porcentaje másico sería esa fracción multiplicada por 100, ¿no? Entonces, si esto lo multiplicamos por 100, ya obtendríamos el porcentaje másico. Hay que recordar siempre que la suma de las fracciones masa de los componentes de una mezcla va a dar igual a 1. En el caso de fracción mol, viene definida como el número de, o la cantidad de sustancia del componente A entre la cantidad de sustancia de la mezcla, o el número de moles de A entre el número de moles totales. El porcentaje nuevamente va a ser la fracción mol por 100% y también, al igual que en la fracción masa, la suma de las fracciones molares de los componentes de una mezcla nos va a dar la unidad. Entonces, acuérdense de esta nomenclatura, más o menos para que las podamos distinguir una de la otra. Entonces, es importante que las distingan, que se acuerden que normalmente sólidos y líquidos se van a trabajar en esta forma. En el caso de los gases, normalmente se van a trabajar en esta cosa. En esta cosa, en fracción mol. En el caso de los sólidos y líquidos se van a trabajar en fracción masa. En caso de los gases se van a trabajar en fracción mol o porcentaje molar. Hay que recordar eso. Y bueno, es posible convertir entre fracción masa y molar eh, usando la masa molar de los componentes de la mezcla mediante estas dos fórmulas, ¿no? Entonces, para la fracción mol, partimos de la fracción masa, la dividimos entre la masa molar. Y bueno, en la parte de abajo vamos a hacer lo mismo, pero vamos a sumar cada uno de los componentes. En el caso de la fracción masa, la obtenemos a partir de la multiplicación de la fracción mol por la masa molar. Y abajo va a haber la suma de la multiplicación de cada uno de los componentes, ¿no? Eh, Se pueden convertir así. Hay otro método para convertirlos. Posiblemente veamos más adelante cómo convertir entre ellos de otra forma, que es usando una base de cálculo. Pero bueno, en principio ya tienen, por ejemplo, esta fórmula y tienen ya la idea de cómo convertir, ¿no? ¿Por qué nos interesaría convertir entre uno y otro? Muchas veces, aunque estemos trabajando sólidos o líquidos, va a haber reacciones químicas, en cuyo caso muy posiblemente nos convenga trabajar en cantidades molares, ¿sale? Porque como va a haber una transformación de esa sustancia, es más fácil manejar esas transformaciones mediante moles que mediante masa intrínseca de la sustancia, ¿no? Entonces la idea es que puedan manejar ambos, pero bueno, de base, sólidos y líquidos así, gases así. Si hay reacción química, así, ¿vale? Entonces eso sería como los consejos de base de cómo trabajarlos. Bueno, vamos a pasar a lo que es la ley de los gases ideales. En la mayoría de de los procesos metalúrgicos, nosotros vamos a tener un comportamiento de los gases muy similar a lo que sería un comportamiento ideal, dado que trabajamos con altas temperaturas y presiones relativamente bajas, entonces se van a comportar de manera muy similar a un gas ideal. Hay procesos que no, por ejemplo el horno básico de oxígeno inyecta oxígeno a velocidad supersónica, entonces ahí pues no podríamos hablar de que se comporta como gas ideal, a lo mejor algún proceso que esté trabajando a presión reducida, pues tampoco. Entonces, pero la gran mayoría, un horno, un proceso de beneficios minerales, un tratamiento térmico, casi todos van a estar trabajando en condiciones que lo van a permitir acercarse al comportamiento del gas ideal y por lo tanto podemos usar esta ecuación, ¿no? Entonces nada más es que lo recuerden que en la mayoría de los casos se va a poder trabajar con la ecuación de gas ideal, ¿no? Que es la presión por volumen va a ser igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura, ¿sale? En cuanto a estequiometría, muchos de los problemas de balance y se pueden resolver mediante estequiometría química, que es el conocimiento de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos de una reacción, o la proporción de los elementos en un compuesto químico, o bien la composición de mezclas químicas, ¿no? Entonces todos esos conocimientos están relacionados con estequiometría y muchas veces los balances de materia se pueden resolver únicamente conociendo esto, ¿sale? Eh, en general, vamos a hablar de un poquito adelante de la reacción química,
pero bueno, en general es importante que ustedes sepan cómo se maneja la estequiometría. La masa molar es importante para hacer varios cálculos estequiométricos. Entonces, bueno, si tenemos un componente base A, X, B, Y, la masa molar sería X veces la masa molar de A más Y veces la masa molar de B, ¿no? Solo es que lo recuerden y lo tengan en mente. En cuanto a la reacción química, se da cuando se rompen o forman enlaces químicos entre varios átomos. Y bueno, normalmente va a haber reacción química en muchos procesos. eh, por lo tanto, es importante que la tengan en mente cómo se trabaja. Entonces, esta reacción química normalmente se representa mediante una ecuación química que nos muestra los reactivos y los productos de dicha reacción, siempre y cuando sea no estemos trabajando en un equilibrio, normalmente va a tener un sentido preferencial, por lo tanto vamos a trabajar con la flechita hacia un solo lado. Y bueno, si no tiene un sentido preferencial, normalmente mediante el control de proceso nosotros le damos ese sentido preferencial, ¿sale? Entonces, bueno, ¿cómo se representa la ecuación química? Esta sería una forma muy general, que es los reactivos A y B reaccionan para formar C y D, donde esta A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula son los coeficientes estequiométricos que nos van a ayudar a que esta reacción cumpla con la ley de conservación de masa, ¿no? Entonces los moles que entran de A tienen que salir los no, moles que entran en A y en B tienen que salir en C y en D, ¿no? La masa que entra de reactivos tiene que salir como productos. Y bueno, muchas veces le agregamos su estado de agregación, que en este caso está representado por esta alfa, beta, gamma o delta, ¿no? Que sería sólido, líquido, gaseoso, o en, disuelto, cualquier estado de agregación que tenga nuestro reactivo o producto, nuestro compuesto químico que participa en la reacción. Esta reacción química, o bueno, dado que nosotros tenemos reacciones químicas dentro de lo que serían los procesos metalúrgicos, es importante que tengamos en cuenta lo que es el reactivo limitante y reactivo en exceso. Entonces, en cuanto a un proceso real, difícilmente esta estequiometría vamos a meter reactivos y productos en la cantidad exacta para que reaccionen, sino que vamos a meter uno que esté en menor cantidad estequiométrica, que se va a denominar reactivo limitante, y uno con una mayor cantidad estequiométrica, que se va a denominar reactivo en exceso. Eh, Esto muchas veces se da en control de procesos, sobre todo para hacer que esta reacción siempre sea preferencial hacia un lado, ¿no? Y que uno de los reactivos reaccione completamente. Por ejemplo, en el caso de una combustión, que sería combustible más oxígeno, que te da CO2 más H2O, ¿no? Si estamos hablando de un hidrocarburo. Entonces, si este hidrocarburo nosotros lo metemos en exceso, muy probablemente no se va a llevar a cabo la combustión completa y lo que va a pasar es que vamos a tener un gas que va a seguir siendo volátil y es peligroso. Entonces, y además de que no vamos a aprovechar totalmente la capacidad calorífica de ese combustible, entonces no estamos calentando al 100% lo que tendríamos que calentar. Si usamos un quemador, normalmente siempre se le va a agregar un exceso de oxígeno para que esa combustión siempre sea completa y aprovechemos al máximo esa temperatura que nos está dando esa reacción de combustión, ¿sale? De la misma manera, siempre nosotros vamos a trabajar como con un reactivo limitante y un reactivo en exceso. En este caso, hay dos cálculos que son interesantes de tener en mente, que uno es el porcentaje de exceso, que va a ser la masa agregada de ese reactivo en exceso, menos la masa estequiométrica entre la masa estequiométrica por 100, ¿no? Entonces muchas veces trabajamos con excesos, les digo, para que esa reacción nosotros favorezcamos que se procese totalmente el reactivo limitante, que en este caso va a ser nuestro reactivo como de interés, ¿no? Lo que nosotros queremos producir, queremos que tenga una eficiencia alta, por lo tanto agregamos exceso de los otros reactivos para que produzcamos esa cantidad lo mejor posible, por lo tanto, o bueno,
en muchas ocasiones nos interesa saber el porcentaje de conversión, ¿no? Que sería la masa producida entre la masa potencialmente producida. Por lo cual, medimos la masa del reactivo que teníamos originalmente como limitante, tomamos la masa del producto y calculamos cuánto fue ese porcentaje de conversión que se tuvo, ¿no? O ese porcentaje de producción y bueno, lo calculamos de esta manera. Y bueno, estos serían todos los conceptos previos que tenemos que manejar hasta cierto punto para lo que sería un balance macroscópico de materia. Solo es un repaso, la mayoría ya lo vieron de esto. Conforme hagamos los balances vamos a ir haciendo alusión a uno u otro, dependiendo de cómo sea dependiendo de las necesidades que tengamos, ¿sale? Para realizarlo. Y bueno, sería todo por esta clase. Nos vemos la siguiente, donde ya vamos a ver un poquito lo que es la ecuación de balance, ya de manera más formal. Sería todo por ahora, muchachos. Nos vemos la siguiente clase.